Hola mi gente linda, bienvenidos a un nuevo video. Para aquellos que no me conocen, me presento una vez más como en todos los videos. Yo soy Jonix y les doy la bienvenida un día más al canal. Este es el maravilloso video que quería compartirles, en el cual les puse una encuesta hace unos días para que votaran y decidieran cuál iba a ser el formato del mismo. Acomódense, que el video está súper interesante, como se pueden haber dado cuenta en el tráiler, y ahora los pongo en contexto. Pero no los demoro más, venga esa intro. Yo para hacer trípodes naturales tengo el 1. Si ustedes supieran que el teléfono lo tengo arriba de una piedra, pero bueno, eso no es lo interesante ahora. A ver, los pongo en contexto. Resulta que hace unos días mi primo cumple 15 años. Ustedes saben que eso es una edad o una cumplición de años muy importante en la vida del ser humano, tanto para los hombres como para las mujeres. Principalmente para las mujeres porque son las fotos de los 15, los trajes, ¿saben? Pero en el caso de nosotros los hombres, tenemos la dicha de pedir, bueno, yo en mi caso cuando tenía 15 años, lo que pedí fue ropa, dineros y computadora, principalmente computadora porque en aquel entonces era algo que yo no tenía, y mis padres y mis familiares, mis tíos, me ayudaron a conseguir ese sueño, que era tener mi primera computadora. Mi primo cumplió sus 15 años y entonces mi tía, a modo de regalo, le regaló una casa en la playa que la rentamos. Y yo no iba a perder tiempo de documentarles todo lo que iba a vivir en estos días para ustedes. Primero voy a hacerles un room tour y todas las cosas que me encuentre por el camino, obviamente se las voy a estar documentando. Vamos a comenzar primero con el precio de esta casa. Esta casa cuesta 2.500 pesos moneda nacional la noche. Y aquí nosotros nos vamos a quedar alrededor de 3 días. Básicamente sería alrededor de 300 Cook, si el Cook siguiera existiendo. Una vista rápida de todo el horizonte, pero ahora les voy a mostrar las cosas poco a poco. Como pueden ver, hay una casita, ¿saben? Una habitación, la piscina en el medio y otra habitación. O sea que básicamente son 2 habitaciones y una piscina, como pueden ver. Vamos a comenzar con el room tour del cuarto número 1. Estamos subiendo la escalera. Esta es la entrada. Ya abrimos la puerta aquí. Bueno, lo primero que hay en esta primera habitación, como pueden ver, es una cocina. Una cocina con su mesita, sus sillas. Aquí pueden ver la meseta con un fregadero, sus platicos. Todo nos lo incluyeron, incluso una cocina eléctrica, como pueden ver. Así que no tuvimos que traer ni platos, ni cubiertos, ni cocina, ni nada por el estilo. Algo muy curioso, al lado de la cocina está el baño. Pues como se pueden dar cuenta, son habitaciones prácticamente personales, con un mini espejo. Hola, sudado como siempre. Aquí pueden ver la taza, el fregadero, el lavamanos, perdón. Un bañito pequeñito aquí para ducharse. Y hay una ducha con teléfono. En estas casas en la playa casi todas las duchas son así, con este diseño. Aquí viene el refrigerador. Como se pueden dar cuenta, estos vasos ya se han vuelto típicos de las casas en la playa. El refrigerador, que ahora estamos como que metiendo las cosas dentro del refrigerador. Bueno, miren, voy a aprovechar para mostrarles el vino que se está consumiendo actualmente aquí en Cuba. Es un vino hecho en casa, un vino casero. A mí en lo personal, cuando era, ¿saben? Como tenía unos años menor que ahora, que la edad que tengo, yo en muchas fiestas consumíamos mucho este vino, pero ¿saben? Como que me cae mal y estoy tratando de tomar nada más cerveza cuando puedo tomarla, pero ya la bebida en sí, lo que es el alcohol, me está haciendo mucho daño. Pero bueno, este es el vino que se está consumiendo actualmente acá en Cuba. Antes estas botellas costaban 25 pesos, ahora creo que tienen un precio de 60 pesos moneda nacional. Quiero detenerme en esto. No sé si allá en sus países ustedes utilizan esto para proteger sus equipos electrodomésticos, pero nosotros a esto le llamamos cajitas de la electricidad, para proteger cualquier tipo de electrodoméstico acá en Cuba, principalmente los refrigeradores. Y aquí parece que cuidan mucho sus equipos electrodomésticos. Y para cerrar con el room tour del cuarto número 1, estamos en el cuarto. Bueno, se pueden dar cuenta que estamos viendo aquí Riverdale, una serie que me encanta mucho por uno de los canales de Cuba.
multivisión. Hay una cama matrimonial, ¿saben? Para 2 personas y una cama camera para una persona. Déjenme ver si encuentro el interruptor para prendérselas. Yo creo que es lo más grande de esta primera habitación. Las camas están súper cómodas y aquí tienen split. Que dicho sea de paso, un dato curioso. Aquí en Cuba, en las casas, en las playas, los dueños tienen sus propias reglas. Ahora que le estaba comentando lo del aire acondicionado, me acordé que la muchacha cuando nos abrió la casa, nos enseñó todo, nos dijo que los aire acondicionados y los split aquí se pueden poner a partir de las 6 de la tarde. O sea que nos tenemos que hogar literalmente hasta las 6 de la tarde y ya pues a partir de ese horario es que podemos poner el aire hasta el otro día y obviamente supongo que sobre las 8 de la mañana ya tengamos que quitarlo. Creo que esta se ha vuelto mi habitación preferida porque saliendo de ella tenemos ahí a la entrada la piscina. Como se pueden dar cuenta, está bastante grande. Todavía se está llenando. Cuando se llene un poco más voy a hacer unos cuantos videitos cortos por ahí. La piscina estará llena para dentro de un par de horas, por así decirlo, porque ya va literalmente por la mitad. Nos dieron una capacidad de 6 personas nada más por temas de pandemia. Ahora, en lo que va cursando el video les voy a ir explicando que la señora nos dijo que esta casa está configurada, diseñada para alquilársela a 15 personas, que haya una capacidad de 15 personas. Y bueno, verdaderamente aquí entre nos, no quiero que nadie se dé cuenta, es algo que yo siempre le digo relativamente cuando voy a visitar un lugar: expectativa versus realidad. En la foto se ve increíble, un sueño de casa, pero en la realidad es todo lo contrario. Con esto no le quiero decir que la casa está mala, todo lo contrario. Ahora se van a dar cuenta que no es así, pero en las fotos es otra historia. Yo tendría que buscar las fotos para enseñárselas y que entendieran lo que quiero comunicarles. Ahora, mostrándole los alrededores de la casa desde este ángulo, se pueden dar cuenta que hay espacio para meter 15 personas, no 30 personas. De hecho, fíjense si esta gente lo tienen todo pensado. Esta casa verdaderamente está diseñada para hacer fiesta. ¿Qué es esto que ven aquí? Un barbecue. Vamos a levantarlo. Créanme que en ningún momento me informaron a mí que había un barbecue, porque si no hubiéramos traído un saco de carbón, hubiéramos hecho, no carne de cerdo ni carne de res, porque eso está perdido, pero hubiéramos puesto unas posticas de pollo ahí, ¿saben? Y verdaderamente la carne y la comida que se hace en el barbecue es súper rica. El room tour del cuarto o de la habitación número 2. Aquí se pueden dar cuenta que aquí está otro refrigerador, una mesita, una cosita que nosotros compramos. Al parecer esta es la habitación que se hizo después, ¿sabes? Primero se hizo aquella, después se hizo esta. Pues se pueden dar cuenta la meseta, el acabado que tiene. Parece que invirtieron el dinero de tantos alquileres que han hecho en esta meseta. Se pueden dar cuenta que está súper buena. Déjenme ponerme por acá. Estas fueron cositas que nosotros trajimos. El lavamanos y otra cocina. Déjenme decirles que estas dos cocinas las veo súper buenas. Las dos son iguales y se ven súper buenas para acá, para la casa. Esta sí tiene la duchita. Bueno, miren por aquí. Ya me dijeron ya que las dos duchas son agua caliente, agua fría. Pero bueno, se pueden dar cuenta que esta habitación tiene un mayor acabado, ¿saben? Porque este baño está súper azuleado, como pueden ver. Este cuarto está más grande. Lo que nada más tiene una cama matrimonial. La otra tiene una cama matrimonial y una cama camera. Yo pensaba que este cuarto tenía aire acondicionado, y un split también. Y bueno, aquí hay un estante donde pusimos la ropita y todo eso. Y aquí también hay un televisor. Sí, no televisión por cable, sino televisión cubana. Yo por lo menos no voy a ver nada de eso en los 3 días que voy a estar aquí. En las casas en la playa, obviamente, no me digan borracho, pero no puede faltar bebida. Ponchecito de fruta. Además de que tengo un compañero en la piscina. Todavía no sabe nada. Esta piscina verdaderamente lleva bastante agua. No se percaten o no piensen que es chiquita, porque déjenme decirles algo muy curioso. Muchas personas que me han visto en persona, valga la redundancia, piensan que yo soy chiquito y yo soy un yeti, literal, porque soy muy alto. Pero la piscina verdaderamente me llega como por la cintura. Lo que, como se pueden dar cuenta, es, ¿saben?, muy larga. No es tan ancha, sino muy larga. Y lleva bastante agua. Bueno, nosotros llegamos como alrededor de la 1 de la tarde y todavía no sabe nada. Yo pienso que para allá, son como las 4 de la tarde grabándoles este video. Pienso que para allá, para las 6, 7 de la tarde, termina de llenarse. Pero bueno, está bastante acogedora, bastante buena para pasar un rato entre familia, entre amigos y compartir. Yo le doy un 9 de 10 a la piscina.
Miren la entrada de la casa por acá. Sinceramente les digo que esta zona de Guanabo no la había visitado, por eso les comparto estas geniales casas, estas geniales vistas. La casa en la playa, bueno, voy para allá con mi coctelito, con mi ponche. No sabíamos si realmente ya se podía ir a la playa. Ustedes saben que yo fui escondido en aquel entonces, pero bueno, nos informaron que ya se puede ir. Yo creo que eso se iba a aprobar a partir del 15 de noviembre, pero al parecer no, porque veo que la gente va a la playa normalmente. De hecho, nosotros ahora vamos camino hacia allá y les voy a mostrar todo lo que pueda encontrar por allá. Y tachán, llegamos a la playa. Nos dijeron que cogiéramos por esta zona, que es la más segura, pero bueno, se pueden dar cuenta que hay un poco de cochinadas por aquí. Pero bueno, si es la zona más segura, entre comillas, vamos a coger por acá. A ver si no me caigo grabándoles. Pero estamos en la playa. Caballero, ¿desde cuánto tiempo yo no había visitado la playa? Yo creo desde la última casa en la playa que alquilamos, que si no han visto el video se lo voy a estar enlazando aquí. Miren, yo creo que esta es una de las cosas más llamativas de esta casa en la playa. Miren esta tortuguita, qué bonita. A ver si no me muerde. Tiene un estanquito aquí para ver, un poco cochino, pero bueno. Ella está ahí muy relajada en el desván del tío. El cerrito busco comida para echarle. Y bueno, mi gente linda, hasta aquí el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté estar todos estos días por acá. Verdaderamente pasamos un rato súper agradable en familia, desconectando de la sociedad, que de vez en cuando hay que hacer eso, se los recomiendo. Y estas casas en la playa para eso son lo máximo. Me gustaría que comentaran ahí abajo sus impresiones, si les gustó la casita, si creen que vale la pena dar todo ese dinero y pasar un rato por acá. Se pueden dar cuenta que estoy hecho un camarón, literal. Estoy súper colorado de toda la playa y toda la piscina que he cogido en todos estos días, pero verdaderamente es algo totalmente relajante. Y como se pudieron dar cuenta en el resto del video, al menos en esta casa se respira una paz y una tranquilidad. Aparte de ciertos inconvenientes que les fui comentando en el video, todo estuvo realmente perfecto. Y nada, como siempre, muchas gracias por ver el video hasta el final. Recuerden que nos vemos la próxima semana. Yo soy Yonex y esto fue Dose Pura Vida.